Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bienvenido, Jesús Gabriel, para seguir Hola, con hola. Eris, Sí, para sí, sí, seguir sí. con Eris por las casas. Pero antes, yo tenía alguna duda. Antes de seguir, hacemos así un poco de introducción. Nos quedamos lo estábamos haciendo por ejes, nos quedamos en el eje 3-9. Seguiremos ahora con el eje 4-10. Pero antes quería preguntarte también, la reflexión de que en Eris hay una especie de saturación, Ujú, o sea, de, de saturación hasta un colapso, ¿no? O sea, a partir eh, hay un darse cuenta muy pronto de algo y eso se colapsa. Es lo que ujú, llega a entender. Entonces después hay que hacer un proceso. Y si no hacemos ese proceso, o lo vamos haciendo poco a poco, pero si no hacemos ese proceso, esa es el área de la vida donde generamos discordia. O sea, vamos rompiendo la cáscara a través de discordia, para poder transformarla en otra cosa. Va por ahí la. Sí, sí, además es que yo no lo había pensado en estos términos, pero esto que acabas de comentar eh, tiene mucho sentido, porque si una persona, como dijimos en la sesión anterior, experimenta lo máximo que puede llegar a dar de sí su vida en edad temprana y no se da cuenta de cómo funciona la vida, los ciclos y tal. Por ejemplo, si una persona conoce, voy a poner el ejemplo de el potencial de encontrar el amor en la vida y lo encuentras a los 20 años y de alguna forma, sin saberlo conscientemente, te das cuenta de que como esa persona o como esa situación no va a volver otra en la vida y la relación no prospera, pero es la sensación de que uno ha encontrado el kit de la cuestión a nivel afectivo en una edad temprana. La pregunta es, ¿qué hacemos con el resto de la vida que viene a continuación? Entonces, si la persona lo percibe de forma luminosa, puede aceptar que en ese aspecto de la vida, en ese área de la vida, no va a haber ninguna noticia que le dé vidilla, o sea, que le dé alicientes para encontrar Oh, otra vez la media naranja. Si se acepta que esa media naranja ya no existe, porque si existió y ya pasó, entonces puede vivir en paz. Pero si no lo acepta y le exige a la vida que le vuelva a dar la oportunidad que solo ocurre una vez en la vida, pues lo que hará es que cuando encuentre una persona a la cual confunda con esa media naranja, le puede hacer la vida imposible, mm, exigiéndole que sí. sea la media naranja ideal. Proyectará esa idealización en la otra persona con toda la frustración consecuente, Exacto. ¿no? Sí, 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 claro, claro. Mm, Esto es como decir, como por ejemplo, y ahora imagínate que la acción de Eris no estuviese en la vida personal solamente, sino que estuviese, entendiésemos que la unidad ya no es la persona, sino un linaje. ujú, Imagínate 15 generaciones atrás que a día de hoy estuviesen influyendo sobre las motivaciones de las personas. ujú, Y un día uno descubre, mediante documentación, que la cota máxima de relevancia de ese linaje ocurrió hace 200 años. O sea, la familia de la cual se procede llegó a su máximo éxito en la vida posible hace 200 años. ¿Qué hacen los sucesores? Intentan, consciente o inconscientemente, en darle el lustre a la familia o al linaje que alguna mm, vez tuvo, ¿no? Pero claro, eso si no corresponde hacer, porque corresponde es aceptar
que el pasado de ese linaje ya ocurrió en su esplendor, lo que pueden hacer es convertirse en piedras en el zapato para los demás. Eh, eso que acabas de comentar, porque hay alguna persona que comenta algo parecido sobre el linaje, eso podría ser una característica de Eris en 12, por ejemplo, ¿no? O Eris en Yo 4. creo, yo creo que cuando hablamos de linaje, hablamos de una perspectiva histórica dentro de Eh, la vida de uno que nos conecta con generaciones atrás. mm, Y esto en consecuencia es como decir, ¿dónde está Eris? Es ujú. donde hubo algo que nos atañe. ¿Qué Y es Eris siempre algo? estaría conectada por tener esa órbita tan lenta, siempre estaría conectada al linaje de alguna manera. A ver, mira, si recuperamos la figura mitológica en la que aparece Eris con una manzana Eh, y provocando en el ser humano, en los humanos, unos deseos que ni los humanos se explican en qué consisten, porque el tema ujú, está, bueno, es que hay cosas, por ejemplo, una persona puede tener un deseo identificado, un deseo. Pero muchas personas no saben cuáles son sus deseos. Saben que están movidos por deseos, pero no los pueden definir. mm, Y de ahí salen, eh, pues, agresividad, envidias. eh, ujú, eh, los siete pecados capitales. Los siete pecados capitales serían una forma de comprobar hasta qué punto la relación de uno con su propia vida es discordante. Y mm, pensando en si es discordante, ¿cuántas generaciones han sido discordantes en relación a su propia vida? Debido a algo que ha ocurrido hace 200 o 300 años que dejó una huella tal que mm, esa supuesta excelencia que alcanzó ese linaje, pues ahora lo que vamos viendo es la decrepitud del linaje. Entonces, hay personas ujú, que lo toleran bien. Por ejemplo, en ciclos más cortos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es nieta de alguien que fue muy relevante, sabe que eso proyecta una sombra que convierte en irrelevantes a los sucesores. Y después mm, habrá gente que lo aceptará, pues aceptamos la decadencia, aceptamos que no vamos a remontar el vuelo, y habrá gente que no lo soporta y se ujú, hacen pasar por lo que no son. O sea, se hacen pasar por alguien, por personas que son más importantes de lo que en realidad corresponde. Con lo cual, esto, cuando una persona pretende ser más importante de lo que en realidad es, lo puede llevar a la locura, a la sí, saturación, a la sí, sí, extenuación, porque estás intentando remontar algo que correspondió a generaciones atrás, no a este momento en tu vida. sí, Entonces, claro, eh, hablar de Aries es hablar de macrohistoria. mm. Macrohistoria. Claro, Ahora, y produce como una especie de disociaciones, entonces, ¿no? Como de... bueno, sí, es como si la persona, por ejemplo, estos ataques de envidia que nos pueden ocurrir a todos, ¿no? Cuando alguien representa un valor o un estilo de vida o nos muestra una faceta que nosotros no creemos que tengamos y nos despierta una envidia que puede ser más sana o más tóxica. Y dirás, Mm, bueno, ¿y esto de dónde viene? Porque en realidad lo sí. que esta persona me está mostrando no es algo que yo necesite. Ujú, ujú, ¿Pero por qué? ¿Por qué me despierta estas animadversiones, no? Bueno, pues quizás habría que estudiar en qué linaje estás y si ha habido algún episodio en generación atrás que hubiese alguna persona que hubiese encarnado eso que envidias en el otro. ujú, ujú, Y dices, pero esto, claro, dices, estas vergüenzas no suelen documentarse. O sea, el problema ujú. que tenemos en las historias particulares de las personas que están No, relacionadas con claro. nuestro propio pasado de linaje, es que cuando ha habido un episodio de crack o de crash, Mm, las personas no lo claro, documentan cuando les ha ido bien. Cuando sí, ha empezado la decadencia, pues sí, alguien muy honesto puede dejar documentación. Así te enteras, sí. te puedes enterar hasta qué punto, porque tus motivaciones actuales son las que son. Sí, normalmente se pasa un tupido velo
cuando se Exacto. cae en desgracia, Sí, se sí, deja de documentar. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Claro, ahí también sería interesante plantearnos, que creo que alguna vez salió ya en conversación aquí, plantearnos hasta qué punto nuestros deseos son realmente nuestros. O sea, son Ah, sí, realmente... sí, 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 sí. eh, porque igual sí que identificamos algunos deseos, pero de ahí a que sean nuestros, Bueno, yo genuinamente. diría, mira, yo diría, siguiendo un filósofo, bueno, un antropólogo, yo creo, o a un sociólogo que era crítico de arte, que era René Girard, que este tipo se dio cuenta de que en la literatura, en las grandes obras de la literatura, se ofrecen, o sea, se exponen una cosa a la cual que él concluyó, se llegó a la conclusión de que las personas tenemos una tendencia a imitar deseos, o sea, a Mm, replicar deseos o a plagiar deseos. Y dices, bueno, pero esto, ¿esto qué genera? Pues que el que entorpece el deseo, que puede ser una circunstancia de la vida, se convierte o se debe convertir en chivo expiatorio. O sea, buscando un culpable, buscando una ujú, culpabilidad. Como si algo o alguien tuviese en su mano generar frustración de nuestros deseos en tanto que estos deseos son una copia. Claro, si son una copia, la consecuencia del deseo es la frustración. ujú, Si la mayoría de nuestros deseos se basan en copias, o en emulaciones, o en plagios, o en modas que han sido inculcadas, mm, claro, ujú, la consecuencia es la frustración, porque no estamos actuando de cara a nuestros verdaderos deseos. Sin embargo, como nuestros deseos están sepultados o enmascarados por estos deseos que son emulaciones, copias, reproducciones de otros deseos que vete tú a saber mm, quién los imaginó, pues la consecuencia es que estamos siempre con una sensación de vacío. Y de ahí las adicciones. ujú, ujú. O sea, un deseo que no se puede cumplir porque no es de uno, porque uno lo ha tomado prestado sin darse cuenta, a la cultura, a la moda, yo qué sé, lo que tiene que generar es frustración, frustración y vacío. Y dices, bueno, ¿y todo cómo se palia eso? Pues con adicciones. Ujú. Entonces no digo que Eris tenga que ver con las adicciones, porque el planeta que más tiene que ver con lo adictivo podría ser Neptuno, es Neptuno. Neptuno, sí. Neptuno y Folus también, ¿no? Y Entonces dices, Júpiter bueno, pero igual, claro, como más bueno, cercano. claro, es que Júpiter se contagia. O Sí. sea, yo tengo apetito y traigo una bandeja con galletitas y la Mm, gente diría, no, yo no quiero galletitas, pero acaban comiendo. ujú. ¿Por qué? Porque hay un contagio y tú haces algo que tú no necesitas hacer porque otro Mm, sí que sí que lo desea. Y entonces entras en el deseo del otro. O sea, mm, en realidad, la liberación de Eris es salir del deseo de otro y construir el propio deseo. Aunque construir el interesante. propio deseo suponga atravesar el desierto. Igual el desierto dura toda una vida, es decir, igual estás Eh, toda tu vida particular intentando desprogramar los sí. falsos deseos, los deseos que han sido Mm. adoptados por modas o por lo que sea. Y ahí la discordia de Eris es una, o sea, puede tener un lado muy saludable, ¿no? O sea, el, el de la discordia necesaria para romper con el condicionamiento. Ah, no, O no, sea, claro, pero ahora imagínate. Sí, el sí, sí. exponerse a ser chivo expiatorio, porque por Sí, ejemplo en un linaje, ¿no? O sea, cuando el que rompe con el condicionamiento del linaje sí, se sí, le echa de la tribu, o sea, sí. es la oveja negra, ¿no? Ujú. Entonces ese conflicto de Eris puede ser una salvación de alguna manera, ¿no? O sea, el atreverse a Fíjate que romper. la cosa está, imagínate en la escena. En lugar de una manzana es una bandeja con galletas. Mm, Y entonces llega Eris con la bandeja
Y antes de entrar en contacto con los humanos, viene alguien y les dice, ¿les apetece una galleta? Y dice, no, 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 no. Y llega Iris con la bandeja y hay alguien que sí que le apetece y va a coger una galleta. Y los demás le copian, excepto mm, uno, o dos, o tres, que han decidido permanecer fieles a su mm. deseo. Y su Sí, deseo sí. consiste en no tomar una galleta, Mm, pues se mantienen centrados en su deseo de no tomar una galleta. mm, Y entonces el grupo que ha enloquecido yendo a buscar una galleta, criticará a los que no se mueven porque están centrados en no caer en la tentación, mm, les acusan de ser discordantes. Bueno, lo vivimos en la pandemia, es decir, viene la solución, viene Eris sí. con la solución, tenemos la solución al problema y muchas personas van allá a beber y a mamar de la solución. Y después hay un grupo de Mm, personas que dicen, no, 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 eso no está en mi deseo, no está, no creo en esta solución y se mantienen mm, en su lugar. Entonces, esas personas, estas últimas personas, mm. fueron declaradas como negacionistas. Sí, sí, sí. Es decir, que el tema para saber cuáles son tus deseos, no te movilices demasiado fácilmente por modas colectivas o por mandatos colectivos, Mm. porque entonces nunca sabrás cuál es tu deseo. Hay un filósofo, el Josep María Esquirol, que es un filósofo catalán, eh, que escribió un libro, Resistencias íntimas, un libro muy, muy interesante, y habla de la importancia de, en catalán se dice saber estar-se'n, de saber, ¿cómo lo Abstenerse. traducirían? Abstenerse, Eh, saber sí, sí, o abstenerse, sea, pasar. precisamente para lo que comentas tú, ¿no? Para poder tener el margen de, o sea, la perspectiva suficiente como para identificar realmente cuál es mi deseo. Claro, Si claro. no sé abstenerme, me ponen las galletas delante, aunque yo haya dicho que no quiero galletas, mm, Ujú. voy a coger una galleta, ¿no? Sí, sí. Y la galleta es Oye, yo, inofensiva, por pero ejemplo, claro. un ejemplo, un ejemplo tonto. Claro, yo tengo conjunción Eris-Sol. Sol y Eris están en conjunción. Entonces, iba yo por el Paseo de Gracia, bueno, esto hace tiempo ya, ¿no? Y había una camisa que me gustaba mucho. O sea, que me gustaba mucho porque llego al escaparate de la tienda y me enamoro de una camisa. Y me la compré. Me la compré sin pensar, o sea, llevado por el impulso. Y cuando llego a casa y me la pruebo, bueno, me gustó, pero no era tanto como cuando la vi en el escaparate. Mm, Bueno, entonces, a partir de ese momento dije, a la que te vuelvas a encontrar con esta situación, deja tu deseo en cuarentena. Es decir, vale, has constatado mm, que tienes un impulso, pero no vas a doblegarte y a verte arrastrado por este impulso. Y mm, te estarás una semana o el tiempo que sea necesario para ver si este impulso crece o decrece. Me mm, di cuenta de que el deseo, aquel puntual, mm, decrece, decrece de forma natural. Entonces digo, vale, entonces lo mejor es que ante un estímulo que parece venir del mundo exterior, tómatelo como una prueba del diablo, es decir, te están poniendo una mm, perita dulce a ver si caes. Si no mm, caes, si no caes y te mantienes, digámoslo, certero en tus necesidades, mm. estás consiguiendo dominar tu voluntad. Y al dominar tu Mm. voluntad te permitirá detectar cuáles son tus verdaderos impulsos, tus verdaderos deseos. No lo que Sí, el escaparatista en su conocimiento del marketing puso esa camisa para embelesarte con ella, ¿no? sí. Vale, entonces imagínate que el mundo fuese todo un mercado lleno de cosas apetitosas, deseables y Mm, tal, y tú tienes a Eris en la casa 4, pongamos por caso, ¿no? Y dices, oh, el sistema me promete crear una familia, crear mm, un nido de amor. Y la persona se pone en ello y el nido de amor no funciona. mm. Y funciona. ¿Por qué? Porque lo tenía idealizado,
Porque quizás sí mm, en la familia hubo un antecedente en el que hubo una familia unida y cohesionada y feliz sí, y con buenos acuerdos entre ellos, ¿no? Pero mm, eso llegó al máximo de lo posible dentro de lo humano. Luego vino la mm, etapa de decadencia y la persona, con Eris en la 4 forma parte de la decadencia. O sea, no mm, vas a mm, encontrar mm, la familia que anhelas. ¿Por qué? Porque lo que anhelas no pertenece a ti, no te pertenece. Entonces, yo creo que una de las facultades o de las potestades que tiene Eris es déjate, o sea, déjate sentir si esto que te impulsa es tu verdadero deseo o no. mm. Por ejemplo, Que además es muy coherente porque claro, Eris está en Aries, ¿no? Entonces la persona que tiene Eris en casa 4 tiene Aries en la casa 4. O sea, ujú, también de alguna manera ha de seguir su propio impulso en, sí, ha de encontrar un estímulo propio en esa casa 4. ujú. Pero claro, es que el signo de Aries, eh, la cúspide de 4 en este caso, indicaría que el espacio que tú necesitas ocupar lo tienes que conquistar. Mm, Vale, entonces, Aries. Pero si tú pones un planeta, ya creas una condición. Y la mm, condición de Aries es que ese espacio que tú supones querer ocupar, en realidad ya fue ocupado y ese lugar, ese espacio mental, que es un hogar también, está en decadencia. mm. Tú ya tienes un lugar. Por el hecho de haber nacido ya tienes un lugar. Sí, sí, No sí. tienes, no tienes que conquistarlo. Pero entonces la Mm, trampa que pone Eris, la bandeja de galletitas o la manzana, es conquista tu lugar. No, pero si ya está. Tú ya mm. tienes tu lugar. ¿Por qué has de conquistarlo? Sí, ¿Entiendes? O sí, sea, es sí. que, claro, el tema de Eris es eh, que para definirlo es muy difícil porque un planetoide que tiene 500 y pico de años de tránsito, de ciclo, Sí. ponerle palabras es muy difícil, es que más bien sería un no principio. En lugar de un A ver, a principio, ver. bueno, el principio de Saturno es la limitación, el de Mm, Júpiter la expansión, pero el de Eris ¿cuál sería? El decir no a algo que parece apetecible porque lo que me apetece en realidad no es mío, es heredado de una situación que vete tú a saber cuándo ocurrió y que tuvo que mm, ver con una excelencia en el linaje, ¿no? Vale, mm, entonces dices, bueno, entonces, ¿quiere decir que las personas que tenemos Eris en conjunción con algún planeta, ha habido una situación de máxima excelencia de la cual no nos hemos recuperado a día de hoy? Pues sí. mm. Hay una Las persona que personas que pregunta tenemos, si las podemos personas que hacer. tienen Eris Sí, perdona. No digas, No, no, que digas. hay una persona que preguntaba si podemos hacer Eris con los planetas. Yo creo que es interesante también ir tocando ese tema un poco, ahora que lo comentas, ¿no? O sea, ¿qué decías? Perdona, que te he cortado sin pretender. Am, que cuando Eris está junto a un planeta, o sea, está en conjunción con un Sí. planeta, ¿qué podría significar? O sea, hay como una especie de coacción histórica. Es decir, si Eris está haciendo conjunción, o incluso otros aspectos, pero que sean lo más justos posibles, ¿no? Con una Mm, cuadratura. Eh, y esa persona, hay momentos en su vida que no le encuentra sentido al estar aquí, al mm, estar y el ser. Es porque este sentido ya fue consumido o consumado en alguna generación anterior. Entonces, mm, la invitación de Eris es, ¿podrás sobrevivir sabiendo que esta excelencia no va a volver a ocurrir? mm, mm. O sea, asumirás la decadencia en la que has nacido, que no es tu culpa, no es tu... Sí, sí, sí. O sea, tú puedes ser feliz en la decadencia. O sea, es decir, en mi vida hubo aristócratas y tienes un aspecto de Eris con Venus. Y estas personas llegaron al máximo de su fertilidad
no hablo sexual, sino fertilidad cultural o financiera y tal, hace 300 años. Y esta persona está intentando montar un negocio y no lo remonta. O sea, no hay manera de que pueda. ¿Por qué? Mm, Porque está intentando emular un deseo que fue de otros. Entonces, claro, el tema ujú, es que donde está Eris, lo que hay es un no deseo. Y entonces hay que definirlo. ¿En qué ujú, consiste ujú, eso que no deseo? Pues aquello que no deseo está totalmente mezclado con lo que creo que deseo. ujú, Es decir, hasta que yo no desmonte eso que creo que deseo que no es mío, que es una alienación, una, mm, una, una alienación transgeneracional, no descubriré en qué consiste lo que yo realmente deseo. Igual lo que mm. más deseo es la aceptación, la aceptación plácida de las circunstancias en las que vivo. Sí, a ver, yo creo que la aceptación siempre es interesante, ¿no? Pero después igual también hay una posibilidad de encontrar alternativas o resignificar ese lugar, ¿no? Por ejemplo, en tu caso dices que de Soleris, o sea, la aceptación no está en renunciar a tu sol, o sea, sino en resignificar qué es el sol para ti, ¿no? Sí, 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 pero fíjate que claro, el lenguaje, Sí, sí, sí. claro, es que los principios planetarios se expresan muy bien hasta Saturno, Sí, sí, porque después se complica. tú ves una cosa saturnina y a poco que sepas de astrología lo sabes detectar. Pero a partir de Eh, Urano y todos los demás, es que como no te lo expliques, no utilices el lenguaje, no te enteras de que existen. eh. ¿Vale? Entonces, eh, para renunciar, o sea, es decir, si, si el deseo adoptado como propio no lo es, habrá que renunciar a él para poder descubrir cuál es la verdadera motivación de la persona. Sí, Y esto puede ocupar mucho tiempo en la vida. eh, toda una Es vida, decir, sí. tú no vas a renunciar al deseo que tú creías que era tuyo un día en concreto y ya se resolvió el No, problema. No, 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 es no, que no, puedes no. estar décadas intentando desprogramar esos falsos deseos que son muy Sí, tentadores por otro lado. Es que el problema es que sí. los falsos deseos son los más tentadores. Son adictivos. Sí, Claro, sí. claro. Y entonces muchas personas no quieren renunciar a esos deseos porque son los que le da una falsa motivación. Eh, Una motivación de la señorita Pepis, o sea, de juguete, sí, de sí. juguete. Y un día Eh. te das cuenta de que estos deseos les has dado tanto, tanto crédito que no te lo sacas de encima. Sigues todavía en el bucle, en la Matrix de estos deseos, porque los deseos son como Matrix. O sea, cada deseo lleva una programación y el que caiga dentro de la programación es esclavo del deseo. Esclavo del deseo. Entonces, para no ser esclavo del deseo, o sea, para no caer en la esclavitud de este deseo, renuncia a él. Al renunciar al deseo serás más libre. Pero esto puede Sí, llevar décadas. sí, Llevará sí. décadas. Sí, pues está claro que la renuncia forma parte de la vida, una parte importante, el saber renunciar, ¿no? Sí, sí. Claro, sabiendo que hay una dinámica. Es decir, cuando tú Mm, renuncias a algo, tu vida empieza a cambiar. ujú, Dices, no, es que yo pensaba que si yo no renunciaba, yo tenía control sobre mi vida. Si yo no renuncio a mis deseos, tengo control sobre mi vida. Es totalmente falso. Es todo lo ujú. contrario. Me Cuantos resuena menos un poco, deseos. aparte del el segundo retorno de Saturno, que yo no he llegado todavía, se acerca, pero me resonaba un poquito también al retorno de Quirón en el sentido de renunciar a la sanación. O sea, renunciar a solucionar el dolor. Sí. Y o sea, el dolor forma parte y renuncio a querer ah, sanar esto con una metodología, con una técnica, con esto, con lo otro, ¿no? O sea, lo acepto. Ujú. Sí, Sí, sí. sí, es que cuando. eh, yo diría que las pretensiones del yo, el yo está.
tiene incrustaciones que son Mm, deseos. O sea, el yo tiene deseos. mm, Si el yo no tiene deseos, ¿qué hace el yo? Nada, nada, vacaciones. Entonces, si extraes, o sea, quitas al yo de cualquier cosa que tu ser necesite que pase, si quitas al yo, las cosas pasarán, o sea, sucederán. mm, Si pones al yo, las cosas son impedidas. El yo impide las cosas que busca, mm, porque está alienado. O sea, el yo es una alienación, Las no es una cosas creación. suceden desde la Sí, vida, en conexión exacto, con la exacto. vida. Sí, sí, Bueno, sí. incluso la creación, el detectar que existe un yo, dices, pero yo tuve una decisión para crear un yo de estas características. No. Entonces, ¿de dónde sale este yo que yo no he decidido? Pues es una impostación, una incrustación o algo que deriva de Bueno, una es herida. una estructura condicionada con esas Claro, claro. incrustaciones, como dices, sí, 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 sí. con las cuales nos identificamos muchísimo, porque además eh, tenemos la sensación de que si nos dejamos de identificar, dejamos de ser. Y es todo lo contrario. O sea, dejamos de ser Sí. yo, pero dejamos que las cosas sucedan, ¿no? Como Ujú. comentabas ahora. Entonces, sí, Entonces, sí. por ejemplo, como... Sí, sí, dime, dime. No, no, iba a pasar a la casa 10 de casa 4 a casa 10 Ah, sí, iba yo a también, introducir. yo también te iba a decir lo mismo, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, claro. Claro, aquí la casa 10 es que es el lugar que uno ocupa en la sociedad. Mm, Igual que la casa 4 es el lugar que uno ocupa en su familia. Y mm, entendiendo que la familia no es solamente los miembros que conoces de tu familia, sino los miembros que han estado y que han generado, o sea, los padres y madres de tus madres, o sea, de tal, 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 ¿no? O mm, sea, mm, la pertenencia a un nido que no tiene unas limitaciones precisas. Es decir, tú mm, naces en casa con tu papá y tu mamá a tu alrededor, y eso es lo máximo definido, pero es que ellos traen historias detrás, ¿no? Entonces, Eris en la casa 4 indica que hay una percepción de que hay algo en mis motivaciones que no las entiendo. ¿Por qué? mm. Porque esa motivación es propiedad de la familia. Y uno no comprende, o sea, no comprende en el sentido, no comprende porque no tengo brazos para poder comprender. No tengo brazos Por lo tanto, suficientes. no encuentra el lugar en lo familiar, no encuentra su lugar. Exacto. Si acaso es Mm, la familia, tanto en lo inconsciente, la que me abraza a mí. Pero yo no puedo mm, abrazar a la familia, yo puedo dejarme abrazar por la familia, con sus mm, fantasmas, sus deseos, sus mm, esplendores perdidos o como lo quieras llamar, ¿no? Y en cambio la casa 10 sí que tiene unos límites, porque se refiere a la sociedad presente. Y entonces, mm, claro, dices, ¿cómo se manifestaría Eris en la casa 10? Pues claro, la persona que tiene Eris en la casa 10 quiere encajar en la sociedad, pero mm, lo quiere encajar de acuerdo a un deseo que no es propio de la persona. mm, mm, Y como no es propio de la persona, cuando la persona cree haber encajado, se encuentra vacía. ¿Por qué se encuentra vacía? Porque la expectativa que traía detrás bajo el brazo, no es la mm, suya. La expectativa estaba adherida al deseo y este deseo no es de la persona. La persona tiene que mm, convivir con un deseo que no es suyo, un deseo de relevancia social. O sea, aprender a convivir con fantasmas o con deseos que no son los propios es mm, mm. el quid de la cuestión con Eris. Sí. Y entonces, tengo que despreciar. No, no, es que despreciar esos deseos es la solución fácil. Porque el deseo despreciado es como la cabeza de la hidra. Lo quieres cortar y salen dos cabezas. Sí. Entonces, no, no, hay que convivir con el deseo, con ese deseo que viene arrastrándose de generación en generación. Y entonces, Ujú. cómo se manifiesta con Erisana 10? Pues con un anhelo de ser útil a la comunidad, porque la comunidad luego me lo va a premiar, pues con un reconocimiento a la excelencia, con unos premios, con un puesto de Y trabajo, resulta que no. y resulta que no. Y, y resulta que no hay premio. Sí, Claro, porque sí. si una persona no entiende el deseo que le anima, porque no es suyo, Mm, el receptor, que es la sociedad, tampoco lo va a entender. mm,
Es Sí, decir, es como sí, la persona que tienes en la 10 quiere hacer algo por la comunidad, pero la comunidad no entiende nada de lo que la persona parece ofrecer. Claro, sí, porque, sí. porque, no, porque la El, función el, es el desarticular. inconsciente colectivo capta la incoherencia. O sea, Exacto. sí, sí. Sí, sí, es así. Y entonces dices, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer una persona que tenga Eris en la 10? Pues aceptar que su reino no es de este mundo. O sea, el reino que pretende conquistar ese espacio en la sociedad debido a la bondad de sus capacidades y la capacidad para asumir responsabilidades y tal, eso no es comprensible. Y si no es comprensible, Mm. no te lo van a premiar. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Convivir con el fracaso? No, porque la palabra no es el fracaso, es renunciar al deseo que no es suyo. Espera un Renunciar momento, al voy a deseo que no es abrirle el suyo. gato. Sí, el Es que gato. si no, no para de... Ya, 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 ya. Bueno, no se oía, ¿eh? ¿Eh? No, no, Yo, no yo se no oía al oía, gato. pero estaba empezando y sé que si no le abro, Ya, son ya, muy ya, ya. insistentes. Bueno, igual no es casualidad, ¿eh? Esto del gato y Eris en la casa 10 igual nos da a entender que muchas cosas que están dentro de nosotros quieren salir de nosotros por el mal uso que hacemos de ellas. Ujú. No lo digo por ti ni por el gato, ¿eh? Sino, por ejemplo, yo ahora No, estoy no. pensando que cuando hay algo de mí que quiere salir del recinto de comodidad en el que yo pensaba desarrollarme, quizás es que este recinto de seguridad en el que yo pensaba desarrollarme forma parte de un deseo que no es propio, que es una alienación. Ujú. Entonces hay que dejarlo salir. Oh, pero es que si sale aquella planificación que yo había pensado se va al garete. Pues que Bueno, se vaya al garete. claro, claro. Hay que abrirse a lo que venga, ¿no? O sea, hay que abrirse a... Exacto. Sí, sí. Bueno, entonces, claro, Eris en casas angulares se nota bastante, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la quinta, porque la casa quinta es la casa de los hijos, pero también es la casa de la concepción de hijo que uno tiene en relación a su, a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, Mm. la cultura familiar y tal, ¿no? Entonces, casi siempre cuando una persona tiene Eris en la 5 o incluso planetas lentos en la 5 si se ha planteado la paternidad o la maternidad, o si tiene hijos, habrá una motivación que no es propia de esa persona, que es propia del árbol genealógico, que es tener hijos para distribuir, para transmitir el éxito o la excelencia. Que mi hijo Mm. mejore, que mi hijo sea mejor que yo, ¿no? Pero si has nacido en un Mm. entorno que, si tienes Eris en conjunción con algún planeta o en cuadratura o en quincuncio con un planeta personal, dirás, "Oye, pero esos deseos que estás planteando y que estás intentando proyectar sobre tu hijo, esto no tiene ningún sentido". Ujú. Entonces las cosas se Y tienen... eso se podría extender a los proyectos creativos, ¿no? En Casa 5 también. O sea, Bueno, escribir un claro, libro, claro. mm, Plantar un árbol. también son hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Todo aquello que uno... Montar un negocio, Eh, crear un canal de YouTube, eso es un hijo. sí, sí, sí. Vale, entonces, una persona tiene Eris en la casa quinta y habría que plantearle es, primero de todo, antes de esperar que aquel hijo te dé la gloria, es desarticular la idea de gloria que tienes, porque igual no es tuya. Sí. Hay que pensar que esta Mm, gloria, este deseo de gloria, está contaminado con deseos que no tienen nada que ver mm. con tus motivaciones reales, ¿no? Habría que Y, pensar y por que... tanto, sabotea y bloquea la energía ahí, ¿no? Sí, sí, La sí, sí, sí. energía de otra idea de gloria que igual no tiene Ujú. nada que ver con la original. O sea, Ah, no, no, claro, claro. Claro, y mira, una experiencia muy, muy incipiente de irse en la casa quinta lo tienen los niños y las niñas que han nacido en una familia que han proyectado muchísimas cosas sobre el niño o la niña mm, y lo han asociado al amor. Me aman, o sea, me aman, me han proyectado amor porque esperaban de mí que yo les llevase a la gloria con mi existencia. eh.
¿vale? Sí, Entonces, es un poco esa proyección de te damos todas las posibilidades, te damos todo el amor, que a sí, veces en el niño o la niña puede suponer un, un, un me han dado todas las condiciones para triunfar sí. y yo no lo he pedido esto. O sea, sí, de alguna manera sí que queremos que nos traten bien, ¿no? Pero no que nos proyecten encima, no que nos pongan una Sí, 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 responsabilidad sí. encima O sea, cuando de tener que triunfar, por ejemplo. ujú. Sí, cuando el niño o la niña que tiene el ISO-5 no diferencia entre el amor que recibe y no se ha enterado de qué tipo de expectativas tienen papá y mamá en relación a su existencia, pues todo parece que vaya muy bien. Me, me siento querido o querida, pero no sé todavía el precio que tendré que pagar para seguir obteniendo este amor, ¿no? Y entonces cuando la persona Sí, empieza a sí. manifestar sus objetivos particulares, siente que el afecto que recibía eh, está condicionado porque sigas obediente a las consignas que esas Sí. proyecciones de papá y mamá tuvieron sobre ti. Dices, ostras, Eh, si hago lo que los demás esperan de mí, entonces me quieren, pero si hago lo que yo necesito hacer, entonces no me quieren mm. tanto. ¿Qué hago entonces? O sea, es una posición que predispone a la decepción, ¿no? O sea, voy a decepcionar, yo voy a Exacto. decepcionar. Sí, 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 sí. sí. Claro, pero Si fíjate, hago entonces, si hago lo que siento que tengo que hacer, sí, siento que estoy decepcionando a mi entorno, exacto. ¿no? Sí. Y si la persona se atreve a reconocer esta decepción, que es la forma de compensar la proyección, se sentirá más libre. Mm. Pero como habrá un vacío en relación al afecto que alguna vez me dieron y que para mí fue el éxtasis, y yo necesito Wow. vivir este éxtasis, la gran tentación de Orison 5 es intentar obedecer y ser eh, artífice de las proyecciones ajenas, ¿no? Mm. Me gusta esta asociación de Por la ejemplo, tentación estos con niños o Eris. niñas que... ¿Perdona? Mm. No, que me Estamos gusta esta hablando de... asociación que hemos hecho hoy, que has hecho hoy, Sí. de la asociación de Eris con la tentación, que además también la manzana ya simboliza, ¿no? Por Adán y Eva, también es la tentación la manzana, ¿no? Ujú, Lo hace más entendible, que hay una tentación de obediencia a a ese condicionamiento histórico, ujú. ¿no? De alguna manera, sí, sí. Bueno, sería algo así como el caso de un niño o una niña que es tomada como niño o niña prodigio y los padres están muy contentos porque tienen un hijo o una hija y tal. Y entonces se encuentra el nirvana o el éxtasis, o sea, el éxito total a una edad muy temprana. Por ejemplo, aquel o aquella famosa, bueno, aquel niño prodigio que tocaba el piano como Los Ángeles cuando tenía 5 años. Y hay un momento en que se da cuenta de que lo hace para contentar a sus Sí, papás. Pero si se sí, para a sí. pensar, dice, pero estoy hipotecando mi vida con Mm, unas facultades que son muy exigentes, porque ser pianista es muy exigente, mm, y en realidad, si me lo pregunto una vez más, digo, pero a mí no me motiva esto. ujú. Entonces, a quién estoy canalizando? Pues los deseos de mis papás. Sí, sí. Uf. Y entonces, claro, las personas que tienen ERIS en la 5 caen en crisis de creatividad porque dicen, lo que he venido haciendo hasta ahora, que tenía mucho éxito, en realidad me doy cuenta de que me está vaciando. Mm, O sea, que aquello que haces para alcanzar la plenitud, porque son deseos ajenos, influyendo sobre ti, la consecuencia necesaria, que es entrar en un vacío para descubrir mm, que eso es lo que realmente motiva y alimenta tu creatividad, ¿no? Eso sería un Eris en casa 5, ¿no? Que realmente es cuando hay una conjunción o aspectos fuertes o figuras como la cruz en T y Eris está en la casa 5, el tema de desprogramar aquel talento tan brillante por el cual te quisieron tanto y tal, y vivir sin ello, vivir sin expectativas de éxito, sin ujú. expectativas de generar, de pretender generar admiración, aquella admiración que profesaron tus papás porque tenías una habilidad extraordinaria tocando el piano.
Dices, Ujú, bueno, ¿y entonces en qué va a consistir mi vida? Pues en percibir el vacío, contemplar lo que ujú, alguna vez fuiste y detectar que eso que alguna vez quisiste ser en realidad no fue tu deseo, sino el deseo de otras personas. ujú. Y también fueron Eso, depositarios de deseos de otras personas. Vete tú a saber. sí, sí, eso reconozco esto que estás diciendo en cuando me movía más en el mundillo de la pintura y todo esto, pues conocí a varios artistas que habían pasado por Bellas Artes y además con muchas expectativas por parte de la familia, por parte de algunos profesores, ya entrando en la salida de Bellas Artes, entrando en una galería, ya con expectativas, ¿no? Con gente creyendo en ellos y de repente se dieron cuenta, sobre todo estoy pensando en uno, que se dio cuenta de que no era su camino, de Ujú. que él quería pintar algo totalmente diferente y quería romper totalmente con todo el aprendizaje, todo el condicionamiento y todas esas expectativas. Y estaba en galerías ya y de un día para otro empezó a pintar diferente. Le dijeron, oye, no nos puedes hacer esto. Y se convirtió en chivo expiatorio, o sea, lo echaron. Lo Ya, ya, echaron, ya. pero él se liberó y decía, bueno, es que tuve que desaprender todo lo que me habían condicionado para volver de cero, o sea, para ser libre de Eso es. alguna manera, ¿no? Y poder Sí, sí. crear, probablemente esa persona tuviera Eres en 5 para poder crear de una Bueno, manera es un buen ejemplo. Es decir, una propia. persona que ha obtenido el reconocimiento o ha fluido, porque cuando una persona escribe o pinta o se expresa, una de las cosas que le da sentido es que las personas también se dejen contagiar por ese, Mm, por esa creatividad, ¿no? Pero, ¿y qué ocurre cuando la persona, una vez ha acostumbrado a los demás a un tipo de resultado, a un tipo de producto, decide cambiar de producto, o de tendencia, o de estilo? Ah, dices, claro, se ¿qué genera hago? una ¿Me dejo? decepción. Sí. Exacto, sí, sí, Hay claro. una, hay un abandono, o sea, nos has abandonado, nos has traicionado de alguna manera. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y sí, bueno, es lo que le dijeron los humanos a Eris cuando decía, nos has traído una manzana, pero no nos la das. O sea, es que la locura de la humanidad consiste en que Eris no dé la manzana a morder, la manzana inmordible. Mm. La humanidad se vuelve loca por el poder de la manzana inmordible. Y Eris se lo pasa también viendo las miserias humanas. Claro, porque se venga Claro, de que claro. no la hayan invitado a la boda. Sí, sí. Bueno, Entonces, el entonces 11 estamos. ¿cómo sería? Bueno, claro, la casa 11 es la casa del armario, del gran armario. Armario. Sí, sí. Y es un poco chocante hablar de esta casa en términos de armario, ¿no? Pero el futuro es un armario. El futuro es un Eh, armario. Entonces, todo lo que no podemos vivir en este momento, porque el tiempo tiene unas limitaciones, lo situamos en mañana ya haré esto, o pasado mm, mañana haré lo otro, pensando en que habrá una circunstancia mejor. ujú, O incluso cosas que uno desea que requiere de un equipo, porque si no hay un equipo de colaboración, aquel deseo que tienes no, no. ¿Y entonces qué ocurre? Siguiendo un poco la pauta que hemos estado utilizando, en el linaje de esta persona sí que ha habido etapas de gran colaboración. Por ejemplo, cuando una persona del linaje familiar o un grupo generacional determinado ha formado parte de una gran congregación, una secta, una iglesia, una comunidad favorecida con ujú, privilegios, y luego, por lo que sea, esa comunidad entra en decadencia y las personas se vuelven elitistas por la gloria pasada, por una nostalgia de una gloria que ya ocurrió. Y entonces mm, estas personas tienen un bichito, un virus, un parásito que les muerde diciendo, vuelve a tener éxito. Pero claro, dices, si quiero tener éxito tendré que formar parte de una comunidad exitosa. mm, Y esto, claro, con Eris en la casa 11, el éxito
se vuelve una trampa. La expectativa de éxito se vuelve una trampa. Es decir, todo lo que no puedo obtener hoy lo voy a dejar para mañana. Pero es que lo Eh, de mañana, la casa 11, no es el futuro que vas a vivir en esta vida, es el futuro perpetuo. Se va El desplazando futuro a medida perpetuo. que vamos hacia él, ¿no? Claro, Sí. por ejemplo, tú tienes, ¿qué signo tienes en la casa 11, Christoph? Yo tengo Eris en casa 11. Ah, Aries en la casa 11. Aries, vale. Entonces, en tus motivaciones, pues la iniciativa, o sea, el ser tú el que lleve adelante algo para ti mismo, es algo que puede entrar en conflictos con el momento presente. En consecuencia, dejas tu perspectiva, tu expectativa de iniciar un nuevo camino existencial en el futuro perpetuo, claro. O sea, seguramente tú, en tu linaje, ha habido pioneros, ha habido muchos pioneros que han conseguido desviar el curso de la historia según sus propias metas. Vale. Entonces tú tienes Eris en Aries, en la casa 11. O Marte sea, la Eris experiencia tengo. de... Perdona. Marte Eris. Marte Eris. Marte Eris. Bueno, claro, es que Marte es una ayuda en el fondo, porque el hermano y la hermana están juntos. Sí, sí, Y sí, son entonces hermanos, sí. las luchas por llevar adelante algo y no dejarme arrastrar por los requerimientos del entorno, de la familia, de otras personas y tal. Y entonces, en un momento dado, te ves arrastrado por los requerimientos de otros y dices, bueno, voy a dejar lo que yo pensaba hacer desde mí y para mí en el futuro. Mm. Claro, pero es el futuro perpetuo. Claro, es una trampa, es una trampa. Claro, claro. Y entonces Eh, hay unas luchas porque Marte da mucha visibilidad a Eris. O sea, es que los conflictos que uno tiene con lo que uno haría y con lo que uno se ve obligado a hacer son muy evidentes, se pueden tocar con las manos, ¿no? Incluso mm, corporalmente. La persona está inquieta, pero se ve que está muy condicionada por circunstancias a su alrededor. Dices, bueno, entonces la mm, acción limpia, la acción ideal limpia, basada en la propia iniciativa, ¿cuándo la voy a poder llevar a cabo? mm, Entonces, claro, dices, eh, ¿qué quiere decir la casa 11? Pues quiere decir tu vida. Si tú crees en las reencarnaciones, tu vida futura será Aries. mm. O sea, es decir, Soy más de, o sea, soy más de esta vida. O sea, sí, 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 eh, sí, sí. no, no es que no crea en la reencarnación, lo que pasa es que me parece irrelevante. El tema es quizá ahí aceptar, hasta cierto punto, aceptar y acoger los impedimentos. Ujú. O sea, y cargarlos de alguna manera. Sí, Eh, sí, sí, sí. Pero mira, Christoph, yo creo que con el tema de Eris y con el tema de los transpersonales en general, eh, yo creo que aceptar la teoría de la reencarnación ayuda mm. a darle dimensión a los Sí, transpersonales. sí, seguro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, imagínate que una semilla de manzana, una pepita de Ujú, manzana, tuviese conciencia. Que la tiene que ujú, tener. Es un ser vivo. Eh, su rol en esta vida, en esta estación del camino, es ser ujú, semilla. Pero esta semilla ujú, tiene la manzana que fue y el árbol que será. Ahora imagina ujú, que esta semilla quisiese ser manzana y quisiese ser árbol en esta vida. Se va a ujú, saturar. Es que se va a saturar. O sea, lo máximo que puede aspirar es aceptar que soy semilla, nada más. ujú, Tiene la potestad de ser árbol, pero tiene que cambiar de estado. Tiene que estar bajo tierra, tiene que enraizar, tiene que capilarizarse para que el primer brote pueda tener lugar. Dices, pero si la manzana quisiese seguir siendo
la manzana que, o sea, las pepitas de la manzana que fue, las semillas que son hoy y el árbol o árboles que serán Mm. mañana, enloquecería. Sí, 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 estoy de acuerdo que la idea puede ayudar. Lo que pasa es que de alguna manera el tema de la reencarnación no lo veo de manera, o sea, no lo percibo o no lo concibo de manera lineal, de manera Ah, vale, no, causal, no, sí, no, sí, sí. sino de una manera más como un fractal. O sea, lo que yo puedo vivir en esta vida puede ser en pequeño lo mismo que se puede vivir en las diferentes dimensiones. No sé si se entiende, ¿no? O sea, de alguna manera hay una fractalidad desde la semilla. O sea, la semilla se puede sentir árbol, ya. Ujú. Otra cosa es que ponga la expectativa en ser un gran manzano. No, no, pero se puede sentir árbol ya, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. En, No, en lo es pequeño. que fíjate que la metáfora que acabas de sacar es si la manzana, o sea, la semilla de la manzana, que es el estado presente de la materia en Mm, este momento o en esta vida. En el pasado, esta manzana o esta semilla de manzana formó parte de un gran manzano y eso ha mm, quedado en la memoria de la semilla. mm. Y la semilla Sí. espera que algún día vuelva a ser un gran manzano. Mm, Pero ¿qué pasa si la semilla cae en un terreno que no es tan bueno como el gran manzano, como el del gran mm. manzano del que provenía? Entonces, claro, Sí, dices, sí. tendrá que aceptar que no todos los frutos son tan espléndidos como Sí, hubo sí, en el sí. pasado, ¿no? Sí, sí. Pero la semilla también es el gran manzano Sí, sí. del pasado. O sea, Ujú, o sea, el tema es lo de que también lo comentamos alguna vez, ¿no? El tema de vivir el potencial más que el resultado. ah, lo único que realmente podemos hacer en esta vida, ujú. más que tener expectativas, es vivir nuestro potencial. O sea, es vivir el potencial de árbol que hay. Seamos o no seamos un gran manzano Sí, al final, ¿no? sí. Es que es independiente. Sí, pero fíjate que la gran cosa es que la conciencia humana o la mente humana está agobiada o asediada por las Eh, responsabilidades y las consecuencias de los actos. eh, Y aunque no quieras, aunque no queramos, cuando hacemos algo, algo se dispara de forma automática en forma de sí, expectativa de resonancia, de consecuencia, de futuro, etcétera, etcétera. y ese es el condicionamiento del terreno que dices, ¿no? Ahí donde ha caído la semilla, pues bueno, hay Ujú. unas condiciones de humedad, hay unas condiciones de fertilidad y hay unas limitaciones también, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. sí, sí. Y mira, ahora que estamos con ello también, Eris puede ser lo contrario de lo que hasta ahora. Es decir, una familia, una persona que viene de un linaje humilde, o sea, Mm, poco sobresaliente, sí. cuando No, no, todo bien aquí. sí, viene de un linaje poco sobresaliente y en un momento dado tiene un éxito que no esperaba, Mm, se trastorna. ah, ujú, Entonces estaría las personas que vienen de un supuesto momento histórico perfecto, que quieren volver a vivir esa perfección mm, porque identifican esa perfección que ya ocurrió con su realización, ¿vale? Esto ujú, sería una forma de gris. La otra forma podría ser perfectamente es personas que han nacido sin expectativa de éxito porque vienen de un linaje poco notable o poco sobresaliente y sí. por lo que sea, se encuentran con el éxito y no saben qué hacer con él. Ya, Se ya. Esto me resuena, en mi caso de Eris Marte, esto me resuena más. Ya, O sea, pues también puede ocurrir. vengo de un linaje de, hasta donde yo conozco, claro, pero claro, o sea, si vengo de un linaje de agricultores, Sí. si la parte que no conozco de mi linaje, probablemente también lo fueran, porque Ujú. antes esto se heredaba bastante, ¿no? Entonces, a mí am, el-
la posibilidad, la idea de ser famoso, por ejemplo, Ujú, me echa para atrás de una manera tremenda. O sea, no, porque sé que me haría daño. O ya, sea, ya, ya. hay una intuición de que o me costaría muchísimo trabajo gestionar esto, ¿no? Ujú, Entonces, mm, sobre todo si fuera repentino, ¿no? Si fuera una cosa, otra cosa es que ujú. em, vas creciendo en una determinada línea poco a poco, pero sí, esto me resuena mucho de ese Eris en 11. Mm, Sí, sí, mira, yo creo que hay dos formas de entender el éxito. El éxito puede ser una cosa muy subjetiva, eso no tiene por qué ser algo sí, 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 altisonante y reconocible por los totalmente. demás. Pero yo creo que hay dos formas de éxito. El éxito que pacifica, o sea, que da paz, y Mm, el éxito que trastorna. mm, Entonces hay muchas personas, eh, a ver, ¿cómo lo diría yo? Mm, rehúsan tener éxito. No porque sepan cuál es la razón de este rehusar el éxito, sino porque de una forma intuitiva creen que no están preparadas para ello. Y en mm, consecuencia, cuando o bien ocurre el éxito y se trastornan, o lo evitan. mm, mm. Sí, Lo evitan. sí, Lo sí. evitan de momento, ¿eh? Porque igual dentro de su guión de vida consistiría en que Eh, algún día deberás dejar de estar evitándolo. Saber de Y qué hay se que trata. responsabilizarse de No, ella, claro, ¿no? claro. Claro, claro. Sí, sí, Pero sí. es que todo genera una responsabilidad. Si una persona tiene un talento y no lo quiere desarrollar, esto genera una responsabilidad y unas consecuencias. Sí, Y sí, si sí, lo quiere sí. desarrollar, pues también genera una responsabilidad y unas Mm, consecuencias. Eso Sí, es sí, lo... sí. Sí, sí. Y tanto. Entonces, Eris en 6. Sí. Vamos al último eje, 6-12. Bueno, tiene que ver la casa 6 con la productividad, Mm. o El sea, con los cumplimiento, ¿no? actos concretos, o sea, Los sí, deberes. Mm. los deberes, los problemas, las Sí. respuestas. O sea, problema, respuesta. Mm. Problema, tienes un constipado. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada, guardar descanso. Mm. Diagnóstico, solución. Mm. O sea, la casa 6 es lo que se puede diagnosticar. A diferencia de la 12, que es lo que no se puede diagnosticar. Que requiere, o sea, la casa 6 es, si yo detecto un problema, tengo que solucionarlo. Y luego está la casa 12, que es, hay problemas que no tienen solución. Ujú. O sea, que tienen solución cuando te olvidas de ellos. Sí. Cuando sueltas la búsqueda de solución. Exacto, es decir, casa 6. ¿Hay algo que tiene solución? Pues si tiene solución, vamos a aplicarla. Eh. Entonces dices, entonces, ¿cuál es el problema con Ericsson 6? Que la relación con el propio cuerpo está muy asociada con aquellos momentos supuestos de esplendor. Eh. Por ejemplo, hay gente que ha nacido en una etapa, tiempo atrás, generaciones atrás, de Sí, gran sí, sí. excelencia, grandes trabajadores que han generado riqueza, que han sido famosos por sus habilidades técnicas, y viene una etapa de decadencia y los sucesores, con Ericsson 6, tienen una tara, nacen con una tara. Solo que Mm. en una generación fue una excelencia, al cabo de unas generaciones se convierte en un defecto. ¿Y si qué hago con el defecto? ¿Me voy al cirujano plástico a que me ponga solución? No, porque ese defecto no es un hecho físico, es una percepción que uno tiene. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra a disgusto con su cuerpo, la gran tentación es pensar que un cirujano plástico me va a ayudar a resolver el problema. No, si tú tienes una tara porque hubo una excelencia. O sea, cuando una persona nace con un defecto físico, o con un problema de salud que le está, digamos, recordando las condiciones de vida, del contrato de vida,
bueno, es posible que en tu vida pasada o en tus vidas pasadas o en tus generaciones pasadas haya habido momentos de gran esplendor laboral, de gran productividad, de muy buena salud, o sea, de Mm, gran eficiencia, ¿no? Y tú has nacido con una mm. cara que te impide ser todo lo eficiente que quisieras. Puede haber una debilidad física en lo físico, por ejemplo, ¿no? Puede haber una debilidad física, puede haber una debilidad también a la hora de percibir cuál es el problema con el que la vida le lleva, le pide que se Mm, ajuste objetivamente a las circunstancias. Por mm, ejemplo, mm, la cara 6 no solamente son las enfermedades o las mm, habilidades de tipo que uno ha aprendido a aplicar en la vida, sino también, pues, circunstancias de la vida que te obligan a ajustarte, ¿no? Por ejemplo, tú tienes en la agenda tal cosa programada para tal día y aquel día te levantas con un mal pie, ¿eh? O sea, te levantas que no te mm, encuentras bien y tienes que negociar con la agenda, hacerlo otro día porque aquel día no es posible. O mm, alguien que te ha pedido no sé, te ha pedido un servicio, no puede acudir. Tú tendrás que sí, ajustarte porque esa persona sí, 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 a la que pensabas atender no está por la labor, por las razones que sí. sea. Entonces, bueno, pues esto, es decir, el alma se va adaptando al cuerpo que le ha tocado en suerte y viceversa. O sea, el cuerpo existencial se adapta a los propósitos del alma. Y entonces, ¿cuáles son estos propósitos? Tales, los que sean, si se pueden definir. Y requiere de Mm. un cuerpo, o sea, de una relación con el cuerpo. De una relación con el Sí, sí, cuerpo. sí, sí. Sí, sí. Entonces, una persona con Eris en las 6 precisamente se encontraría con muchas situaciones en las que tiene que hacer esos ajustes Sí, sí, y sí. que precisamente probablemente hacer esos ajustes le cueste mucho, o sea, le Bueno, cueste mucho esfuerzo. eso sería como la persona que imagina su cuerpo y cuando trata de ponerlo en marcha, el cuerpo no funciona como tal como uno lo Mm, imaginaba. Entonces, ese sí. cuerpo que uno imagina, ¿a qué se debe? Pues se debe a una influencia remota Mm. del linaje. Hay- no sé, yo a veces asocio también la casa 6 con ese aspecto que me parece muy psicosomático. Ujú. En el sentido de, por ejemplo, una persona que funciona, va funcionando y cuando más se le requiere, se pone enferma, ¿no? Porque de Sí, alguna manera sí, es sí. esa presión de ahora no puedo fallar, Sí. hace que su cuerpo reaccione al revés, ¿no? Reaccione en contra de esta Ujú. situación. Sí, sí, Bueno, entonces aquí entenderíamos que en el cuerpo, en el soporte físico, está representado todo el cosmos. ujú, No solamente el cosmos presente, sino el cosmos que ha habido a través sí, de sí, influencias familiares remotas, ¿no? Entonces, diríamos que Eris en la casa sexta, el reto que nos plantea es escuchar nuestro cuerpo por lo que es, no por lo que quisiéramos que fuese o por lo que sí, otros sí, sí, quisieron que sí. fuese. Mm. Por O sea, hay ejemplo, un una persona aprendizaje a tiene la Eris escucha. Sí, sí, sí. O sea, una persona tiene Eris en 6 y ha nacido en un hogar en el que la habilidad más valorada es, yo qué sé, la escultura, un Ujú, oficio, un oficio. Y esa persona, en principio, podía seguir la directriz de esa tendencia artística o de habilidad y se da cuenta que no es lo suyo. ujú, Pero ujú. entonces, si se da cuenta que no es lo suyo y hace otra cosa, parecerá que esté traicionando a sus ancestros. Mm, O sea que el tema de Eris es un poco como el mito de la caverna. O sea, el grupo está en la oscuridad y eso se considera que es lo normal y alguien se da cuenta que hay un mundo exterior y sale. ujú. Y los demás le tildan de traidor, Sí, porque sí, nos estás sí. ayudando, nos estás Ahora obligando a ver nuestra... Sí. estaba pensando en esa imagen, ¿no? Del escultor, una persona con Eris en la 6 y pone todo su esfuerzo en ser escultor y hace una tendinitis detrás de otra. O sea, Ah, no, sí, 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 sí. su cuerpo le está Sí. diciendo, no, por ahí no, Ujú. escúchate.
O sea, igual no es la escultura, igual es otro camino, ¿no? Bueno, esto también ha ocurrido, por ejemplo, en jóvenes deportistas, Mm. talentos excepcionales, pero cuando pasan a primera división empiezan a tener más lesiones. Eh, Sí, Como sí, si se ve mucho, sí, claro. la presión Sí, que sí. incluso la propia familia, o sea, la propia familia que tienen, por ejemplo, una joya en bruto allá, eh, la gran tentación que tienen es animarle a que se desarrolle totalmente de acuerdo a los deseos de la familia, ¿no? Mm, Pero igual ese tipo de presión a la persona no le sienta nada bien, o sea, le mm. produce lesiones, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. y entonces dices, bueno, entonces, ¿qué hace la persona? ¿Sigue batallando para mantener las prestaciones, las grandes marcas, el gran talento que parecía que tenía, o tendrá que aceptar que quizás el talento que tiene le está causando problemas, porque los Sí, demás lo van a utilizarlo para su propio triunfo particular, ¿no? sí, sí, sí. Tú imagínate que fueses un niño prodigio que maneja la pelota como Messi o más todavía, ¿no? Y tu Mm, padre empieza a tener ilusiones sobre ti, de que llegarás a triunfar, y tú, mientras no pasas a primera división y te ponen los focos y los paparazzi y las presiones de los clubs, pues tú eres muy feliz porque estás haciendo feliz a tu papá. Y un día te ujú, llega la hora de profesionalizarte y empiezas a ir, vamos, fatal. Lesiones, el mm, rendimiento no es el que se esperaba. ¿Y cómo te justificas tu vida ante papá que esperaba tanto de ti, ¿no? O sea, es fuerte, mm. es muy fuerte esto, ¿eh? Es un Sí, drama. sí, sí. Cómo el éxito de algunas personas en algún momento puede degenerar en trauma? Sí, sí, sí. Pensamos en el trauma como una carencia, una violencia, no sé, un episodio desagradable, un fracaso, una Mm, torpeza o lo que sea, ¿no? Ahora, pero sí. imagínate que el trauma pudiese existir a resultas de un éxito. Mm, Entonces, una persona que tiene un talento, porque la casa sí, sí, 6 sí. es un talento que se tiene, un talento orientado a ser productivo con él. Ujú, Y resulta que el talento es un talento descomunal. Y resulta que cuando llega la hora de madurarlo, o sea, de hacerte lo propio, empiezas a tener lesiones o a cometer fallos que antes no cometías. Decías, ¿qué querrá decir esto? mm. O sea, ya Sí, no podré sí. ser lo excelente que fui o que me hicieron creer que fui. Mm, Y entonces, claro, estas presiones que la persona sufre, hasta que no ha detectado cuál es su verdadero motivo, y por lo que sea, sigue engañándose, intentando acoplarse o ajustarse a aquello que manifestó de forma excelente en el pasado, pues realmente lo puede pasar fatal. Y entonces ujú, ujú, la única alternativa es llegar a observar todos los procesos vitales que acontecen en la vida de una persona que alguna vez tuvo un talento del cual se podía sacar oro y te encuentras con una situación en que tu cuerpo no obedece, porque tu cuerpo no ujú, quiere ser ujú. explotado de esta manera. Sí, O sea, el cuerpo no sí, sí, quiere sí. ser explotado. O sea, el cuerpo no quiere prisas, no quiere tensión, no quiere estrés. Y entonces una persona que parece ser que su talento despertaba la codicia o la avaricia o la gula de papá y de mamá y de la sociedad de aquel momento y de la envidia de los que tenían alrededor, es que con tanta presión no se puede estar bien. Y entonces Ujú, el ujú, éxito o la sobresaliencia de un talento puede llevar a la persona a trastornar ujú. porque el tema de la explotación corporal, o sea, el rendimiento, lo que dice Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, Sí, una sociedad sociedad, sí, súper sí. explotada, orientada a Mm, conseguir cosas, a contentar mm. a la mirada de los demás, a mi papá y a De mi la, de mamá. la, de la autoexplotación por todo el Claro, claro. condicionamiento, ¿no? Sí, Acabamos sí, asumiéndolo como propio, esos deseos, y sí, entramos en sí. una autoexplotación hasta el cansancio, ¿no? Hasta el Hasta el agotamiento, cansancio. sí, Sí, sí. Y claro, el, sí, sí. el Eris en la casa 12 que sería el mundo de los sueños también. Es decir, está el mundo de lo corporal, de las cosas que Mm, hay que hacer, de la productividad, que eso sería la casa sexta, y estaría el mundo de los sueños, que también es un producto. mm, Y entonces, ¿cómo es posible que una persona que tiene irse en la casa 12 pueda tener malos sueños? Que también es un producto. mm, ¿Cómo es posible que una persona que tuvo,
al alcance todo en cuanto a productividad por un talento, eres en la casa sexta, y luego tenga experiencias corporales incomodísimas, con muchas lesiones que privan o impiden que aquel éxito que se tuvo pueda proseguir y crecer, pues porque el cuerpo no quiere eso. Entonces todo lo que el cuerpo no quiere lo pasa al inconsciente y te lo encuentras en forma de tormentas, tormentas oníricas. Sí. Es que los sueños que se tienen también son un aviso de que el mundo material está siendo mal utilizado. Ujú. ¿Eh? Es decir, hay que Claro, entender que las casas... que se necesita un ajuste, ¿no? En lo Claro, claro. lírico hay un esfuerzo, hay una tensión que necesita ajustarse ahí. Sí, sí. Sí, sí. Pero hay que entender que la diferencia entre la casa sexta y la casa 2 es lo que te gusta, y la casa sexta es lo necesario, lo que es necesario. Por ejemplo, si a ti te gusta una cosa, y no sé, me imagino que tienes Júpiter en la 2 y te Mm, gusta cierto tipo de alimentación, y tienes a Saturno en la sexta, Saturno te dirá, no, lo que te gusta no es lo que te conviene. mm. Entonces, ¿qué haces? ¿Por dónde te vas a decantar? ¿Por lo que te gusta o por lo que te conviene? Por lo que es Nos- conveniente. Resulta que lo que te conviene es la disciplina. Saturno en la sexta. mm, Claro, el Eris en la sexta es decir, el origen de mi malestar es que no lo conozco. No lo puedo identificar. Excepto que mm, digas, entonces vamos a estudiar o vamos a visualizar qué es lo que puede ocurrir en cuanto a excelencias en vidas, en otras generaciones, para ver hasta qué punto mi relación con la valía, con lo que yo valgo para generar producto, es una percepción correcta. Y esto lo mm, percibiré como que cuando hago algo y mi cuerpo se siente bien, es porque es justo lo que tengo que hacer. Si yo mm, hago algo por lo cual me aplauden y mi cuerpo cada vez está peor, quiere decir que eso es lo que no tengo que hacer. mm, mm, Entonces, la casa 12 es que lo que en la sexta son síntomas de tipo corporal, en la 12 son síntomas de tipo onírico, estados de sí, ánimo, sueños que se tienen, sí. alucinaciones también. Y quizá también como ese dicho, ¿no? De cómo eres cuando nadie te observa. O sea, aprender a observarnos cuando nadie nos observa. ¿Qué información está saliendo ahí, ¿no? Cuando no estamos Sí. siendo observados, como estamos fuera del mundo, ¿qué Ujú. sucede ahí? Claro, ahí Ya, hay pero fíjate, esto información. que dices es muy interesante, porque no lo había llegado a expresar de esta manera, pero aunque tú te quedes solo en una isla desierta, o sea, libre Eh, de las proyecciones de otros seres humanos, sigues cada persona, condicionado, ¿eh? Sí. ¿perdona? Sigues condicionado. Claro, pero es que las voces de los demás, la mirada de los demás, que Sí, alguna sí, vez se produjo en forma de papá, mamá o sí, el sí. contexto familiar, está interiorizado también. Y aunque Mm, tú, digamos, has llegado a vivir, hemos llegado a vivir un poco liberados de esa proyección, está también mm. dentro. Sí, Por sí, ejemplo, sí, yo a sí. veces me sorprendo, yo no tengo Eris en la casa 12, ¿eh? Pero a veces me Mm, sorprendo, te lo tengo en la 3 en forma de pensamientos parasitarios, ¿no? A veces mm. me doy cuenta de que muchas cosas de las que me digo yo debería hacer, en realidad lo pensaba mi madre o mi padre. Y Sí, sí. cuando yo pienso en términos de lo que debería hacer, ¿quién lo piensa en realidad? ¿El constructo que ha dejado mi padre o mi madre en mí? ¿O realmente las Sí, circunstancias por lo que son? Usted es muy difícil, ¿eh? sí, sí, es Saber, difícil. O sea, blindarlo, ¿no? yo creo que está más el cuando nos sorprendemos en nuestra inconsciencia. O sea, el, em, cuando nos sorprendemos a nosotros mismos Sí. y somos capaces de observar esto, que normalmente es cuando no nos estamos observando precisamente, ¿no? O sea, Ujú. no somos capaces de vernos ahí. Mm, pero si ahí conseguimos tener esa perspectiva, ahí descubrimos algo, ¿no? Es como, vale, esto no viene de, o sea, esto Ujú. viene de otro lado, o sea, esto viene de... Sí, sí. Y en la casa 12 supongo que es ese lugar donde se puede manifestar algo de esto, ¿no? También. Mira, yo creo que la casa 12 es la casa
es la casa del descanso. mm, A veces el descanso viene de forma forzada. mm. Si una persona tiene una enfermedad y tiene que hacer reposo, o Sí, tiene que estar sí. en el hospital. Mm. Una persona ha cometido una acción criminal y tiene que estar En en la prisión. cárcel. Sí, sí. Eh, entonces, todo lo que son pausas, que pueden ser muy largas, Mm, ¿eh? O sea, tú quieres saber si algo que estás haciendo es correcto, no lo podrás analizar mientras lo estés haciendo. Tendrás que dejar de hacerlo. ujú, Tendrás que dejar de ujú, hacerlo y dejar pasar un tiempo. Y a partir de ahí hacer una valoración. Pero claro, ujú. dices, el corcón de la conciencia, de la crítica, de la autocrítica, no te permitirá hacer Mm. la pausa indefinida que necesitas para poder valorar las cosas realmente, ¿no? Y te estará acechando continuamente con hacer, con hacerte autocrítica para tener la justificación de volverlo a intentar. No, alto. El, la pausa tiene que ser indefinida hasta que te olvides Mm. de que es una pausa para volver a Sí, sí. reconsiderar. Y no lo reconsiderarás cuando quieras, sino cuando el inconsciente tenga bien facilitarte la reconsideración. Sí, sí. Y claro, pues, o sea, si le ponemos límite a la pausa, si le ponemos tiempo a la Sí, pausa, ese tiempo se hace infinito. O sea, se va alargando, se va exacto. alargando. O sea, cuanto Ujú. más podemos soltar, el, el tener que definir la pausa, Sí. más acceso, más acceso tendremos a la información, ¿no? Al cambio, a esa revisión. Fíjate que yo estaba pensando ahora, gracias a la conversación, porque si no tengo esta conversación contigo no llegaría a comprender el tema. Es que la insignificancia también es trascendente. Sí, sí, y mucho. Es decir, Sí, sí, hacer algo que le dé relevancia a uno es trascendente. sí. Si una persona escribe un libro y cuando muere se sigue leyendo, es que su vida ha sido trascendente. Pero Eh, luego habría una forma de conseguir la trascendencia mediante la aceptación de la insignificancia. Sí, sí. Me parece muy interesante esa, esa sensación. Por Sí, ejemplo, sí. eh, una persona, por su propia evolución, pide el matrimonio, pide el divorcio a su marido o a su esposa Mm, y lo hace con pesar, pensando en que es importante. ujú, No sabe si es importante. O sea, la propia persona no sabe si es importante para los demás. Igual es un, un espantapájaros, un chivo expiatorio, una cosa, un florero. eh, Dices, bueno, pues la forma de no sentirse culpable por algo que uno necesita hacer es aceptar la propia insignificancia. Cuando mm, tú aceptas tu propia insignificancia, tu nivel de libertad crece. sí, sí. No, Si yo, Sí, si sí. yo pienso que soy Esto, significante para ti, no puedo ser libre. sí, sí, esto a veces cuando ha salido en alguna conversación con personas y tal, eh, eh, cuando me han dicho es que, en mi caso es mi hija, pero es que los hijos son mi legado. Yo veo, no, o sea, no, o sea, primero que no les quiero poner, o sea, no quiero poner ese peso encima de Ujú. la pobre criatura que tiene que ser legado de alguien. Y después es que ah, te quita mucha libertad esa importancia de legado, ¿no? O sea, no, 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 o sea, mi hija es mi hija, yo soy yo y nos acompañaremos lo mejor que podamos, pero esa insignificancia de no sentir el peso de un legado, y quien dice los hijos dice la obra, ¿no? De alguien, o sea, la obra creativa o el querer pasar por la historia con esto que estoy creando. Am, me parece muy, muy rico ahí eso que has introducido de la insignificancia, porque es lo que verdaderamente te libera.
O sea, Sí, el sí, sí, sí. no va a ser tan importante lo que yo haga en esta vida. O sea, no. Sí, fíjate que Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, tiene Eris en la casa 12. Ah, sí. Y entonces claro, dices, ostras, este tipo, me pregunto, ¿se cree significante o insignificante? Y yo creo que siente las dos cosas. Sí, probablemente su sensación de insignificancia íntima Sí. haga que se esfuerce muchísimo en dejar un legado o en ser significante, ¿no? O sea, hay una compensación ahí. No Sí, dices, sí. si él llevase, o sea, eh, su relación con su Eris en casa 12 fuese coherente, a sus actos no les daría importancia. Mm, Pero si sus actos no tienen importancia, tampoco sería presidente del gobierno. sí, sí, Pero es presidente del gobierno porque cree que sus actos son importantes. sí, sí. Pero qué contradicción. Pues claro, es que Eris funciona de esta manera. Ujú, O sea, tú piensas en cualquier casa y tienes Eris ahí y verás que la trifulca es significante, insignificante. ujú, ujú. Y dices, hostia, entonces, ¿en qué lío estoy? Sí, Porque sí, realmente donde está Eris hay un lío. Es decir, tú sí. eres significante, entonces tienes que... Si eres significante para tu mundo, entonces eres Mm, culpable. Quiero ser significante, quiero que me quieran, pero no sabes, no te estás dando cuenta que estás abonando la culpa mm, y, en consecuencia, generando coacción inconsciente en los demás. Si eres insignificante, no puedes sentirte culpable. mm, Si eres insignificante, no generarás coacción en los demás. mm. Pero para eso hay que, Hay, hay hay, que, hay que tener hay un un nivel de aire, maestría. O hay un sea, aire creo que, budista en la creo, insignificancia. Hay un yo creo aire, que la insignificancia sería la cumbre, la cumbre sí, del éxito. sí. Es decir, mientras uno no es significante y quiere ser significante, estará Mm, esclavo de la expectativa que tenga ujú, sobre llegar a la gloria. Le dices, no, no, la gloria no existe y yo seguramente tampoco existo, como yo me imagino o como otros se sí, sí. imaginan. Mm. Pero eso genera un nivel de libertad que muchas personas no toleran. Sí, sí, sí. Ahí hay un metodólogo que escribió un manual contra el método que se llama Feyerabend, Sí, sí, sí. que, que escribió una autobiografía que se titulaba Pasando el rato. Y me parece, Ajá, el título solo me parece genial. O sea, porque por ese tema de la insignificancia, ¿a qué he venido aquí? ¿A cambiar el sí. mundo, a hacer grandes obras o a hacer lo que buenamente pueda y quiera? Pero en el fondo he venido a pasar el rato. O sea, he venido aquí a Ujú. pasar el rato. Y cuando ya no esté, ya no pasaré el rato. Y no hay mucho más, ¿no? Es que es genial. O sea, es genial esa idea. O sea, pasar el rato quiere decir que las cosas por sí mismas no tienen importancia. Tienen No, importancia en no. tanto que relación, en tanto que relación. Ujú. Y las personas Sí, sí. no podemos aspirar a, a la gloria, porque lo que hace que algo sea glorioso no tiene nada que ver ni con la persona ni con su presente, sino Mm. con la resonancia histórica que pueda tener. Y esto lo puedes diseñar, no lo puedes diseñar, no lo puedes No. prever, no puedes esperar nada de ello. Ahí estamos con lo de la subjetividad del éxito, ¿no? Qué es el éxito? O sea, igual aceptar la propia insignificancia te pone muy en contacto con esa libertad, te pone muy en contacto con la vida y eso es un gran éxito. O Ujú. sea, ese pasar el rato puede ser todo un éxito, ¿no? Sí, sí, De sí, por sí. sí. Bueno, llegar a esta conclusión eh, encajaría en la idea de que la mayor, la mayor aspiración para la libertad humana es la Mm. insignificancia.
Entonces, si una eh, persona se ha dado cuenta y lo ha articulado con palabras, porque se ha dado cuenta de ello, pues ha alcanzado el mayor éxito que se puede alcanzar. ujú. Sí, sí. Entonces, yo creo que vivir sin deseos de realización es la mayor realización a la que uno puede aspirar. Y fluir, ¿no? Con lo que venga. O sea, Sí, sí, sí. y en eso estamos, procurando Bueno, ser sí, insignificantes. en eso estamos y seguiremos, en eso seguiremos. Sí, sí, pero bueno, es curioso, pero sigo un poco con la idea que dejé con el tema de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez Mm, es un ejemplo, pero claro, si aplicas a Elisa a cada casa, dirás, si el mayor éxito es la insignificancia, ¿por qué tantas luchas en pro de la significancia? Pues porque mm, no sabemos prescindir de la significancia. O sea, la significancia es una droga que nos han puesto de claro. la cual, de la cual habría que desintoxicarse. Sí, porque bueno, son esos deseos, ¿no? Son porque vendemos el alma a la significancia. O sea, Ujú. y es un poco esa tentación, ¿no? La tentación de la manzana. El, el- el- sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, O sí, sea, la manzana. hacemos infinitos pactos de autoengaño para tener algo de significancia, migajas. Sí, ahora estoy Sí, sí. pensando que la manzana de Eris significa todo el potencial humano, todo. Entonces, Mm, el enloquecimiento en el que caen los humanos y las luchas de poder para obtener la manzana de Eris es el asumir o el vivir en la propia vida todo el potencial humano, mm, de forma ilimitada. Claro, eso trastorna. Eso mm. genera muchas guerras, mucha incomprensión, mucho malestar en en las personas, tanto en los grupos como en las personas individuales. Sí. Bueno, que la astrología es Bueno, y maravillosa. sí, sí, sí. No, y es infinita porque ah, ahora podríamos hacer esto de los planetas y todo esto, pero yo creo que ya por el rato que llevamos, yo creo que se ha quedado, se ha quedado Bueno, bien así. Sí. sí, y entonces, claro, siguiendo lo que acabas de decir, esperemos que este vídeo sea significante para nuestros oyentes, de la misma manera que lo ha sido para nosotros. Pero dirás, ¿esto es una pretensión de significancia? Sí, sí, pero hay que contemplar el anhelo de significancia como si fuese una cosa sin importancia. Mm. Porque lo que predomina, o lo ideal, lo que sería ideal de que predominase, es que esto sirve para divertirnos y ya está, Sí, para pasar el rato, de para pasar el rato. forma más o menos significante, más o menos importante, estamos pasando el rato, por supuesto. Y eso me conecta con el tema porque eso alimenta mucho la significancia, ¿no? El tema del elogio, por ejemplo. O sea, el elogio hay que saber recibirlo, pero sobre todo hay que saber soltarlo, ¿no? O sea, es Ah, recibirlo y no creérselo demasiado y dejarlo ir para no entrar en la significancia, ¿no? Sí, sí. Pues sí, como comentas este vídeo, pues esperemos que tenga su significancia para las personas que lo escuchen sin darle excesiva importancia, ¿no? sí, sí. Bueno, A la próxima podríamos hablar de los planetas, por ejemplo, ¿no? O sea, el Eris con sí, planetas. podríamos o pasar a otro asteroide bueno, lo hablamos, sí, Vale, sí, 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 lo vamos hablando. sí. O hacemos más adelante otro capítulo sobre Eris porque claro, es que no, la astrología no se acaba. O sea, este pasar el rato podríamos seguir, eh, podríamos seguir hablando de Eris
mm, mucho rato, Claro, si sin hablamos decir de Eris, grandes sí. verdades. O sea, que eso también, porque hay un comentario que sí me parece, que me parece interesante rescatarlo. Una persona que dice, o sea, nos agradece mucho las conversaciones nuestras, dice, han cambiado, o sea, ustedes han cambiado años de estudio y conceptos equivocados en astrología. Y lo leía y pensaba, gracias, pero no. O sea, gracias, pero al mismo tiempo que se ha de pensar la astrología y se ha de explorar y se ha de profundizar y todo esto, al mismo tiempo no creo que sean verdades con mayúsculas, sino que son exploraciones, ¿no? Mm, yo siempre aconsejo en los vídeos y en las personas de los grupos y tal, siempre les aconsejo escuchad muchos astrólogos diferentes. O sea, no me escuchéis solo a mí, o sea, escuchad muchos, porque os daréis cuenta de que hay tantos puntos de vista como astrólogos, astrólogas, o sea, cada uno aporta, ¿no? Y cada uno aporta cosas que son verdaderas, pero verdades con minúsculas, reflexiones, Sí, sí. pero que no, que está todo dentro de una subjetividad. mm, que no digo que la verdad no exista, otra cosa es que desde la ignorancia humana no la podemos tener, ¿no? Entonces, eh, claro, me impresionó un poco, ¿no? Han cambiado años de estudio y conceptos equivocados. No, probablemente no fueran tan equivocados. Lo que pasa es que intentamos aportar y gracias a tus aportaciones, otras perspectivas y reflexiones, ¿no? Que amplían, pero que no Sí, invalidan o anulan o... yo creo que la astrología, los conceptos, las definiciones de los planetas, de los signos, de las casas, ocupan mm, cada estantería. O sea, la estantería de la casa uno, la estantería de Marte, de Eris, tal. Lo que estamos haciendo es añadir matices. Matices, sí. O sea, no sustituir una definición No, existente hasta ahora, sino añadir cositas. sí. Claro, claro. Claro, y los matices son infinitos. Esa es la gracia que tienen, ¿no? Que se pueden, son los grises. Sí, sí. Sí, sí, pero Bueno, fíjate que una misma cosa expresada con otras palabras, siendo lo mismo, genera efectos diferentes. Entonces, cuando mm, tú, por ejemplo, mm, por ejemplo, cuando identifiqué Marte con las fobias mm, y con los combates, claro, dices, entre la definición clásica del maléfico y la recreación de la definición para encontrarle otros matices, al utilizar otras palabras, la vivencia de Marte, pongo el ejemplo de Marte, pero puede ser cualquier otra cosa. La, la vivencia de Marte también cambia. mm, Entonces, yo creo que la astrología no es solamente lo que supuestamente estudia, que es la relación entre el macro y el micro, sino mm. el encuentro con un lenguaje. Y este lenguaje es algo que no tiene un fin, una perfección, sino que vamos descubriendo la astrología con el lenguaje, con la experiencia y con el Sí, lenguaje. Y entonces esto no sí. se acaba nunca, no se acaba. Claro, porque es un lenguaje de autodescubrimiento también, ¿no? O sea, es un lenguaje de ir al encuentro del mundo, pero también de uno mismo y se va desarrollando sobre la marcha. Claro. Ujú. Sí, sí. Es Bueno, pues un día lo comentaste, ¿no? Es una manera de pensar, ¿no? Una metodología de pensamiento. O ujú. un. Sí. Mira, Bueno, una cosa que no había pensado, pero la situación actual del mundo
por lo menos, por ejemplo, esto que se está haciendo que Trump está haciendo con Donald Trump, Sí, con, sí. con Venezuela, o lo que dice que hará con México, con Canadá, con Groenlandia y tal, 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 Mm, que en realidad es un síntoma de que el imperio americano se siente débil y tiene que hacer demostraciones de fuerza y de chulería ante el mundo. Yo mm, creo que es muy Eris también. mm, Muy Eris, es decir, el imperio americano ya llegó a su máximo y ahora están desesperados porque el máximo no se borre de la memoria colectiva. O sea, intentan recordándole al mm. mundo que Estados Unidos es muy poderoso y que nadie le puede toser delante de la Sí, cara, ¿no? O sí. sea, Bueno, es que el lema lo dice claramente, ¿no? O sea, el lema de MAGA, Make America Great Again, o sea, sí, sí, hagamos sí. América grande otra vez, ¿no? O sea, hay una mirada hacia el pasado que se quiere recuperar. Sí, sí. Sí, sí, pero es como si esa generación de la cual está Donald Trump, o lo que él significa, deseando encarnar en su acción de gobierno la gloria de toda la historia de Estados Unidos. Mm, Es como cuando hablábamos de las semillas de la manzana. mm, Esas semillas están en un estado. Ya será un árbol en el futuro, ya fue otro árbol en el pasado. Si mm, esas semillas si quisieran ser a la vez todo, se colapsarían. Entonces lo mm. que estamos viviendo en una sociedad que está colapsando, Sí, pero sí, sí. porque la tendencia es que esta sociedad no quiere dejar de ser lo, lo supuestamente modélica que fue en el pasado, si es que lo fue alguna vez, ¿no? Mm, Entonces, bueno, yo creo que estamos en un desparrame absoluto, en un desborde. sí. Tiene que encontrar el valor de la insignificancia. O sea, Ujú. Donald Trump le iría bien encontrar la libertad que le podría ofrecer la insignificancia. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, pues yo creo que bueno, sí. hemos exprimido el limón un poco más. Sí. Los Bueno, sabores pues agrios, ácidos de Eris, sí, sí, pero bueno, como, tienen su como, punto. como los buenos limones también tienen una dulzura de fondo, ¿no? Detrás de ese ácido Sí, hay algo por sí, sí. descubrir interesante. Sí, 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 es sí. muy curioso porque es un sabor ácido, pero alcaliniza el cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, lo de Eris parece una cosa, cuando no la acabamos de entender, parece una cosa tal, pero cuando la... Muy No es curioso lo que esto. parecía, no es lo Muy que parecía. interesante, porque si te fijas, el azúcar acidifica el cuerpo. Sí, O sí. sea, Bueno, el, el dulce muy dulce acidifica el cuerpo y el limón alcaliniza el sí, cuerpo. Sí, sí. claro, claro. A tener en Entonces, cuenta esa imagen. sí, sí, sí. Y entonces la manzana tiene algo de ácido y algo de dulce también, ¿eh? ¿Eh? Sí. Una mezcla, Esto una la hace mezcla. tan tentadora. Ujú. Bueno, por algo es que es tentadora, porque sale en la mitología por todos sitios. Sí, sí, sí. Adán y Eva, Eris, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, El sí, sí. pecado, tal, tal. Y luego Josep María Subirá, perdona, Mm. él sostiene que como es experto en la materia, la manzana es prebiótica y probiótica. Incluso comiéndose las Sí. semillas son favorables para la microbiota intestinal. Toda Bueno, la manzana. yo cuando era pequeño había un dicho ahí en Bélgica que también se dice aquí, ¿no? O sea, una manzana al día mantiene el médico lejos o algo así, ¿no? Sí, Había. sí, 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 sí. Bueno, Bueno, Christoph, pues muchas gracias, a Jesús, ti, a ti por la Gabriel. inspiración. Me haces pensar. Sí. Y tú a mí. O Sí. sea, sí, sí.
A exprimir la manzana. Eso es. Bueno, muchas gracias a todo el mundo y gracias. Hasta la próxima.